No recuerdo que mi madre haya estado alguna vez cuerda. Desde el mismo momento en que nací, la casa en la que vivía estaba llena de su locura. Las cortinas desgastadas que nunca se lavaron, la televisión siempre encendida con todo tipo de programas religiosos, el silencio que seguía a sus sollozos nocturnos. Pero sobre todo, estaba aterrorizado por el icono de la Virgen María agrietado en algunos lugares y te juro que sentía que me observaba. Mi madre siempre olía a alcohol, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Nunca vi a mi padre, y cada vez que preguntaba por él, ella respondía con absoluta certeza que mi padre era un ángel. No en el sentido de ser un buen hombre, sino literalmente un ángel de verdad. Lo dijo con los ojos bien abiertos, pero completamente vacíos y sin vida. Un cigarrillo colgaba de sus labios agrietados mientras repetía: «Tu padre es un ángel, Michael. Un verdadero ángel». La creí, tal vez cuando tenía 5 años. Estaba feliz y corrí a contarles a mis amigos quién era mi padre. La reacción fue predecible. Se burlaron de mí y me molestaron durante años. No importaba cuántas veces mi madre repitiera su historia sobre mi padre, no importaba cuántos canales religiosos me hiciera ver, dejé de creerle. En mis años de adolescencia, empeoró. Era de mal genio, terco y tenía una relación terrible con mi madre. La llamé loca abiertamente y le rogué que me dijera la verdad sobre mi padre. Pero en cambio, en uno de sus episodios de borrachera, gritó que mi padre era un ángel, sosteniendo un rosario roto en su mano como si pudiera invocarlo desde los cielos. Él ardía con luz cuando vino a mí. «¿Y tú?», me agarraría el rostro con fuerza, arañando mis mejillas y barbilla con sus uñas. «¿Llevas su sangre sagrada?». Eventualmente, dejé de escucharla por completo, y mucho menos de hablarle. A los 18 años, me mudé a otra ciudad y cumplí mi sueño. Escapar de la casa en ruinas con su iluminación perpetuamente amarilla y sus paredes desconchadas, y de mi madre desequilibrada. Por ella, la gente me llamaba loca, se burlaba de mi padre y la insultaba abiertamente, lo que a menudo me metía en peleas. Mi único recuerdo entrañable con ella es de un día en que fuimos a la playa. Ella me tomó de la mano y simplemente miramos el mar. Todo estaba bien hasta que miró al cielo y dijo: «¿Cuándo vendrás, mi amor?». Después de mudarme, trabajé duro, hice nuevos amigos. Amigos de verdad, buenos amigos. Siempre que preguntaban por mi familia, decía que era huérfano. Incluso empecé a beber un poco, solo para entenderla, pero no para convertirme en ella. Debo señalar que yo era un firme ateo, a diferencia de la religiosidad fanática de mi madre. Pero no estoy escribiendo para contarte cómo me escapé de casa y de mi madre loca. Te escribo para contarte cómo volví. Después de mudarme, sentí que algo me observaba. Lo atribuí al estrés, incluso fui a un psicólogo, pero esa extraña sensación nunca se fue. Como si algo me estuviera protegiendo. Una vez, un coche casi me atropella, pero logré saltar a tiempo. Otra vez, dejé de caminar sin saber por qué, y un segundo después, una rama enorme cayó de un árbol que fácilmente podría haberme aplastado el cráneo. Una noche, me dejó 11 mensajes de voz. Algunos eran solo sollozos que se convertían en gritos, otros eran murmullos borrachos. Pero el último mensaje, enviado media hora después que los otros, me puso la piel de gallina. La voz de mi madre era baja y apenas audible, como si estuviera escondida en algún lugar. «Viene por ti. Tu padre. Vino. Específicamente por ti». No podía apartar la vista del teléfono. Ni siquiera podía moverme. Había cortado todo contacto con ella durante 1 año. Quizás 2. Perdí la cuenta. A la mañana siguiente, recibí una llamada del hospital. Dijeron que mi madre había sido ingresada en la sala psiquiátrica, y apenas contuve la risa. No porque fuera gracioso, no lo era. Sino porque era inevitable. La enfermera que llamó dijo: «Necesitamos que vengas a recoger sus cosas». En la casa, encontramos algo extraño. Con mucha reluctancia, regresé a esa misma casa, aún apestando a madera húmeda y desesperación, como antes. Sus pertenencias estaban empaquetadas en un contenedor de plástico transparente. Había fotografías antiguas donde ella aún era joven y hermosa, sonriendo sinceramente, una sonrisa que nunca volví a ver en ella. Había otros objetos, pero 2 me llamaron la atención. Un diario grande y desgastado y una enorme pluma negra, gruesa y extraña.
Ella había guardado ambos en una pequeña estantería sobre su cama. Además de eso, las paredes de su habitación estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos con tiza y ceniza. Pero lo más sorprendente de todo era una figura con alas y brazos extendidos, aparentemente dibujada con sangre. Nunca vi nada de esto cuando era niño. Mis rodillas temblaron cuando la enfermera me dijo que todos los símbolos y la figura habían sido ocultados detrás de los muebles y los carteles. Apenas logré dormir y me desperté del frío. La ventana estaba abierta, aunque claramente recordaba haber cerrado todas las ventanas. Había marcas de garras en el alféizar de la ventana. Todo dentro de mí se tensó. Mi respiración se detuvo, y por primera vez, comencé a considerar las palabras de mi madre. Cuando me acosté en la cama, no pude dormir por los ruidos de rasguños en la habitación de invitados. No eran ratas, el sonido era rítmico y deliberado, como si alguien estuviera tallando algo. No dormí ni un instante hasta la mañana. Los sonidos y el olor de su ropa en el aire me transportaron de vuelta a la infancia, cuando me acurrucaba aterrorizado por una tormenta. En aquel entonces, ella me decía que no me pasaría nada porque mi padre siempre estaría conmigo. Sabía que todas las respuestas estaban en el diario. Cuando lo recogí, sentí como si me quemara las manos, y aún así empecé a leer. Comenzó de manera bastante inocente. Nota sobre mi nacimiento, como lloró la primera vez que me vio, que mis ojos le recordaban a los de él. Nunca mencionó su nombre. Entonces las cosas se volvieron mucho más extrañas. En algún lugar entre cartas de amor a mi padre, alabanzas a su belleza divina y descripciones de rituales extraños y horripilantes sobre cómo invocar ángeles. Vino a verme de nuevo. Dijo que se llevaría a nuestro hijo, a pesar de haber dicho antes que no lo haría. Dijo que solo me ama a mí, y que debería ascender con él. Los vecinos lo vieron. Lo escucharon en el ático. Ya nadie me habla. ¿Saben quién es el padre de mi hijo? Dijo que vendrá por nuestro hijo pronto, que ha llegado el momento. ¿Cómo pudo hacer esto? Él prometió que yo iría en lugar de nuestro hijo. La última entrada decía: no dejaré que él se lleve a nuestro hijo. Haré todo lo posible para detenerlo. Cerré el diario de golpe, luchando contra las náuseas. Mis manos temblaban de miedo. Dejé todo y salí de la casa. Esa noche soñé con alas. No como las alas de los ángeles de los libros de la escuela dominical, sino enormes y rotas, con puntas como carbón y raíces doradas. Una voz distorsionada y equivocada repetía mi nombre. Michael. Me desperté con el sonido de plumas deslizándose por el suelo, pero no había plumas, solo polvo levantándose. Y un olor a hierba recién cortada y carne quemada. Los sueños continuaron. Cada vez con más detalle. No solo alas ahora, sino una figura alta y demacrada con los brazos extendidos. Siempre estaba inmóvil. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su voz decía mi nombre como si le perteneciera a él. Comenzaron las fallas eléctricas. Los objetos se movían solos. Aparecieron profundas marcas de garras en las paredes. La televisión se encendía con estática por la noche, y me goteaba sangre de la nariz. No sabía a dónde ir ni qué hacer, así que fui a ver a un sacerdote. El viejo sacerdote estaba sentado en un banco junto al altar, inclinado sobre un libro de oraciones. En el momento en que entré, se tensó, percibiendo que no había venido a confesarme. ¿Qué te trae por aquí, hijo mío? Necesito una respuesta. Necesito saber qué hacer. Si mi padre es un ángel. El sacerdote se estremeció como si lo hubiera golpeado. Cerró el libro de oraciones y se puso de pie, con las rodillas crujientes. Me miró como si intentara ver dentro de mi alma. ¿Quién te dijo eso? Mi madre. Ha estado viniendo a mí en sueños. Siento que me observa a través de los espejos. A donde quiera que vaya, siento su mirada. Siento que algo está cambiando dentro de mí. Estoy tan asustado, padre. Colocó sus manos sobre mis hombros. Sus manos eran frías como lápidas. El ángel que describes no es un mensajero de amor. Es antiguo. Más aterrador. Algunos de ellos fueron rechazados incluso por Dios. ¿Y si uno de ellos es tu padre? No terminó. Solo dio un paso atrás y se persignó. Debes rechazarlo. Renúncialo, y nunca, jamás lo invoques o aceptes. No mires su rostro si aparece.
Esos ángeles quieren continuar su linaje, y nunca volverás a ser humano. En ese momento, profundo bajo mis costillas, una idea se agitó. Tal vez nunca fui humano. Los sueños se hicieron realidad. Cuando parpadeé, plumas flotaban en el aire. Me giré de repente y vi su rostro detrás de la cortina, ojos abiertos y congelados mirándome. Cuando recibí la llamada de que mi madre había muerto de un paro cardíaco, una mezcla aguda de olores me golpeó. Plumas quemadas, carne, canela, azufre y hierba cortada. Él había estado aquí. Escuché la voz de mi madre. Sonaba como si estuviera riendo y llorando al mismo tiempo. Michael, mi amado hijo. Está tan orgulloso de ti. Tu padre finalmente me llevó con él. No tengas miedo, hijo. Él también te llevará, y finalmente viviremos como una familia. Tendrás un papel más importante, no temas, acéptalo. Te quiero. Te amamos. Vomitó sobre mis pantalones, paralizado por el terror. El olor no se desvaneció, se intensificó. Mi primer pensamiento fue que mi padre mató a mi madre y estaba tratando de matarme también, usando alucinaciones. Intenté huir de la casa, pero la televisión se encendió. La pantalla parpadeó, luego apareció estática, ruido blanco, un enjambre caótico de puntos. La estática se volvió rítmica, como una respiración, a veces suave, a veces fuerte.